Muy buenos días, hermanos. Espero que la estén pasando muy bien en sus casas, al lado de sus familiares. En este día tan maravilloso, Dios nos ha dado una nueva oportunidad de estar aquí compartiendo en una escuela dominical. Y en esta mañana les he querido compartir en el libro de los Salmos, en el capítulo 100, dice de la siguiente forma: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia, y su verdad por todas las generaciones. Qué buen la palabra nos da el Señor. Él nos anima a estar alegres cada día. ¿Por qué? Porque Él es bueno y su misericordia son nuevas cada mañana. Cada día que pasa, Él nos da una nueva oportunidad y nos da motivo para alabar y glorificar su nombre. Entonces, hermanos, ¿cuántos quieren alabar el nombre del Señor en esta mañana? Espero que estés dispuesto. Entonces vamos a orar para que sea Dios entronándose en nuestros hogares y estar atentos para empezar esta escuela dominical. Amado Rey Celestial que estás en los cielos, gracias te damos porque has sido bueno, porque para siempre es tu misericordia, amado Rey. Gracias porque nos das motivos, Señor, de estar alegres. Nos das motivos para seguir adelante. Por eso te damos las gracias. En esta mañana, Señor, te queremos pedir que estés con cada uno de nosotros, que tu Santo Espíritu pueda llenarnos, inundar nuestro ser, que podamos conocerte día a día, Señor, por medio de tu palabra. Te pedimos que te quedes con cada uno de nosotros, en el nombre de tu amado Jesús. Amén y amén. Ahora, hermanos, los invito a escuchar las alabanzas. Fui creado para adorar, marcado desde la eternidad. En ti está mi identidad. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, que me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Tu nombre en alto está, tu majestad, muy alto está, tu amor por mí, por siempre será. Cristo Jesús, me haces feliz. Soy feliz en Cristo, que me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Y soy feliz, Él vive en mí.
me perdonó. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Soy feliz en Cristo, me salvó, me perdonó. Estoy completo en Cristo, Él vive en mí, no vuelvo atrás. Bueno, hermanos, espero que se hayan gozado con las alabanzas y que recordemos que somos felices en Cristo por tan grandes cosas que Él ha hecho en nuestra vida. Él nos amó, nos rescató del foso de la desesperación en el que nos encontramos y hoy estamos aquí disponibles, prestos para alabar y bendecirle, gracias a Él que nos ha liberado. Ahora, hermano, te invito a que estés atento a la palabra del Señor, que va a estar a cargo de nuestro pastor Leonardo Pérez. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos gracias a Dios una vez más porque nos permite estar congregándonos a través de este medio y creemos que aunque nos sintamos presos porque estamos encerrados en casa, la palabra del Señor sigue teniendo libertad para seguir llegando a los corazones de su pueblo y todo aquel que está en los planes de Dios. Voy a invitarles a que podamos abrir la palabra de Dios en 2 de Samuel, capítulo 24. Este pasaje habla acerca de David censa al pueblo y vamos a leer todo el capítulo, son 25 versículos y vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos guíe en esta mañana para poder entender lo que está sucediendo en nuestras vidas hoy. Dice la palabra de Dios: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo para que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey: añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió pues Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad, y junto a Hazer. Después fueron a Galaad y a la tierra baja de Otzí, y de allí a Danjaan y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos y de los cananeos, y salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Después que David hubo censado al pueblo, le pesó en su corazón y dijo David a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad,
vidente de David, diciendo: Ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿Quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Galaad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Aruana, Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Aruana miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Aruana, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Aruana dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Aruana dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Pero todo esto, oh rey Aruana, lo da al rey. Luego dijo Aruana al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Aruana: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata, y edificó allí David un altar a Jehová, y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tus misericordias, Dios, nos han acompañado hasta aquí. Es por ellas, Señor, que no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana. Ayúdanos a abrazar, Señor, cada día las misericordias, pero también haznos entender a la luz de tu palabra, Dios, cuál es el pecado que hemos cometido contra ti y que ha despertado la ira, Señor, en ti. Para, Señor, entender que tú eres soberano, que debemos pagar el juicio por nuestro pecado, pero también, Señor, alcanzar la misericordia por medio de la cruz del Calvario. Guíanos, Espíritu Santo, en esta mañana para poder entender el propósito de Dios en nuestras vidas y entender lo que necesitamos hacer si le hemos fallado al Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, mis amados hermanos, he titulado este mensaje: Confiemos en las misericordias de Dios. Thomas Watson dijo: si Dios mostrara misericordia solo a los que la merecen, entonces no mostraría misericordia a nadie. Hay 3 cosas importantes en este capítulo 24, que son la soberanía de Dios, el juicio de Dios y la misericordia de Dios. Este pasaje comienza mostrando que nuevamente Dios está enojado con su pueblo,
porque sus reyes son más capaces de hacer lo malo delante de Dios que obedecer su palabra. Y Dios incitó a David a hacer un censo de Israel y de Judá. Y para el general Joab fue una mala decisión la que tomó el rey David. ¿Por qué hacer un censo fue algo malo? Es una pregunta que surge aquí. Bien, el verso 1 dice que Dios incitó a David a hacer un censo de Israel y de Judá para probar a David en quién estaba confiando. Y David hace contar a todos los hombres fuertes de Israel y de Judá para saber cuántos guerreros tiene a su disposición. Porque mira lo que dice el verso 9. Y Jehová dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. Esta es una intención de orgullo, porque David está viendo su poder, el ejército que tiene a su favor, y no está viendo el poder y la dependencia de Dios. Y además está menospreciando a los débiles. Y los débiles confían en Dios porque Dios es quien rescata al débil. Dios levanta al humilde y avergüenza al altivo. Lo que motivó a David a hacer el censo fue su incredulidad y su falta de fe en Dios, en lo que Dios podía hacer. Porque es Dios quien podía rescatarlo o librarlo en lo que él estaba enfrentando, y no la cantidad de su ejército, porque el débil que confía en Dios puede decir con convicción: fuerte soy. Ahora, hay un texto paralelo en Primera de Crónicas, capítulo 21, del verso 1 al 27, y todos sabemos que el libro de Crónicas fue escrito muchos años después que se escribió el libro de Samuel, y Primera de Crónicas dice que no fue Dios quien incitó a David a hacer el censo, sino que fue Satanás quien lo incitó. Porque dice el verso 1 de Primera de Crónicas 21, Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese un censo. En 2 de Samuel 24 dice que fue Dios. Pero en Primera de Crónicas 21 dice que fue Satanás. Ahí surge una pregunta: entonces, ¿quién fue? ¿Fue Dios o fue Satanás? ¿Sabe una cosa, mi amado hermano, y usted que me está viendo a través de este medio? Dios decreta todo, pero no es el que causa todo. Porque si nosotros analizamos la historia de Job, él sufre las cosas más terribles que ninguno de nosotros quisiéramos sufrir. ¿Quién lo hizo? Bien, la Biblia dice que fue Satanás quien hizo efectivo el daño, la muerte y la enfermedad sobre Job y sus hijos. Pero Dios le hace una pregunta a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Capítulo 1, verso 5 dice esto. Así que Dios permitió a Satanás hacer el daño. ¿Sabe por qué? Para Dios mostrar su soberanía y para que entendamos que nada sucede sin que sea la voluntad de Dios. Ahora, entendamos algo: Dios prueba y Satanás tienta. Entonces yo podía explicarlo de esta manera, parafraseando: Dios lo probó y Satanás lo tentó. Samuel está diciendo que fue una prueba y el cronista está diciendo que fue una tentación. Pero aunque haya sido una prueba de parte de Dios o haya sido una tentación de parte de Satanás, aún siendo así, nada se escapa de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios no se cumple en los hombres y mujeres de Dios, porque nosotros cometemos muchos errores. La voluntad de Dios se cumple en su Hijo Jesucristo, porque Él es el único que puede cumplir todo al pie de la letra.
Ahora, si fue una prueba de parte de Dios, eso quiere decir que David le falló a Dios, porque no confió en Dios, sino en su ejército. Y si fue una tentación de Satanás, también le falló a Dios, porque se dio a la tentación. De igual manera pecó. Sea que haya sido una prueba de parte de Dios, o sea que haya sido una tentación de parte de Satanás, de igual manera pecó. Y todo pecado es contra Dios. Y a veces nosotros pensamos que solamente pecar es caer en adulterio, que caer en fornicación, que cometer homicidio o cualquier otro pecado. No, la Biblia dice que aún el que puede hacer lo bueno y no lo hace, le será contado por pecado. Así que todo pecado es contra Dios. Ahora, ¿por qué Dios permitió que sucedieran estas cosas en David? Porque nada, absolutamente nada sucede ni pasa sin que Él lo haya decretado, ordenado o permitido. ¿Sabe por qué David fue conmovido en su corazón y tenía la seguridad de que había pecado, que había obrado mal delante de Dios? Porque David sabía que Dios ya lo había decretado. El Espíritu Santo, para convencernos de pecado, usa la palabra de Dios y nos hace ver que lo que hicimos está mal, porque ya está escrito. Pablo dijo: yo no conocía el pecado si no fue por la ley, porque donde no hay ley no se culpa de pecado. Ahora, cuando pecamos es cuando obra la soberanía de Dios hacia nosotros. Pero aunque obre la soberanía de Dios sobre nosotros, no podemos escapar del juicio. Y Dios le muestra su soberanía a David, porque mire lo que dice el verso 11 al 14. Y por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas, para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O que 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: en gran angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Aunque Dios le muestra su soberanía a David, porque es Dios quien lo manda a que escoja los 3 juicios que él piensa mandar sobre él. Mis amados hermanos, Dios le dice a David lo que tiene que escoger. Y David, según el verso 11 al 14, nos está mostrando que David está pasando un momento muy difícil, porque él mismo dice en el verso 14: en gran angustia estoy. Ni siquiera dice estoy en angustia, sino en gran angustia. Y créanme que cuando nosotros estamos pasando por una gran angustia, quiere decir que las cosas no están bien, que las cosas están mal, que las hemos hecho mal delante de los ojos de Dios y que dentro de nosotros hay un gran pecado que hemos cometido hacia el Señor. Así que David está en una situación bien difícil, porque él dice: estoy en gran angustia. Mis amados hermanos y amigos que me ven por este medio, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en este caso? Ahora viene la disciplina, porque Dios al que ama, disciplina. Y David aceptó la disciplina de Dios. ¿Y sabe por qué aceptó David la disciplina de Dios? Porque el Espíritu Santo le recordó que sus misericordias son muchas.
¿Sabe por qué Dios no consumió a David cuando pecó? ¿Sabe por qué Dios no nos ha consumido a nosotros cuando hemos pecado contra Dios? Porque sus misericordias son muchas y son nuevas cada mañana. Cuando nos lleguen los momentos más terribles, después que el Espíritu Santo nos haya redarguido por lo que hemos hecho delante de Dios, mis amados hermanos, no podemos huir e irnos lejos de Dios, porque es mejor correr hacia Dios, porque David está diciendo, es mejor caer en las manos de Dios y no en las manos de los hombres, porque las misericordias de Dios son muchas. Y todos sabemos que el único que puede tener misericordia de nosotros cuando le fallamos a Dios es Él. El ser humano siempre tiende a juzgar, el ser humano siempre tiende a justificarse delante de Dios. Así que caigamos en las manos de Dios cuando le hemos fallado. Es mejor huir del pecado y no huir de Dios, porque es el único que puede tener misericordia de nosotros. Tal vez tu vida ha tenido un momento de desorden, al igual que David, al igual que yo. Nunca olvidemos que sus misericordias son muchas. Y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Cuando David se da cuenta que la disciplina de Dios es seria, porque se da cuenta que murieron 70,000 hombres, corre al trono de la gracia para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Porque miren lo que hizo David del versículo 15 al 25. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía al pueblo: basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Aruana Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Aruana Jebuseo. Y subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Aruana miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Aruana, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Aruana dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Aruana dijo a David: tome y ofrezca mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los tellos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Aruana, lo da al rey. Luego dijo Aruana al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Aruana: no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocaustos y ofrendas de paz, y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Hermanos, es fácil ser cristiano solo cuando vamos a la iglesia, cuando oramos, cuando no decimos groserías ni malas palabras, cuando somos un buen ciudadano. Pero cuando hemos pecado contra Dios, no es fácil ser cristiano. ¿Sabe por qué? Porque necesitamos humillarnos,
y humillarnos muchas veces nos cuesta. Si nosotros no reconocemos la soberanía de Dios y el juicio de Dios y que Dios, porque nos ama, nos disciplina, entonces nos costará humillarnos. Pero cuando nosotros reconocemos la soberanía de Dios y reconocemos que todo pecado tiene sus consecuencias y viene el juicio para nosotros, entonces nosotros nos humillamos. Y créanme que humillarse cuesta. A veces cuesta reconocer el pecado que hemos cometido contra Dios, y Dios lo sabe. Así que aquí vemos a David que después que él se da cuenta que la soberanía de Dios está sobre él, porque Dios no lo exterminó cuando él le falló enseguida, sino que le muestra su soberanía porque lo pone a escoger, y se da cuenta que Dios lo está disciplinando. Entonces David corre a buscar y abrazar sus misericordias. Mis amados hermanos, pero el diablo es astuto y él siempre quiere que ofrezcamos sacrificios gratis que no nos cuesten. Porque Aruana, no estoy diciendo que Aruana sea Satanás, sino que Satanás intervino y Aruana le ofreció a David todo lo que necesitaba en ese momento sin pagar un peso. Pero David, mire lo que dice el verso 22 y 23. Aruana dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Aruana, lo da al rey. Luego dijo Aruana al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Pero, ¿sabe una cosa? Aquí David tuvo discernimiento, y esta vez David no se dejó tentar por Satanás. Y David le dijo a Aruana: yo no ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada. Qué poderosa decisión cuando Satanás nos tienta, igual la que hizo nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo 40 días y 40 noches ayunando en el desierto. Una poderosa decisión. Así que David viene y le compra a Aruana el terreno, le compra los animales que le va a ofrecer a Dios para el sacrificio. Y todos sabemos que para que pudiera haber sacrificio tenía que haber derramamiento de sangre para aplacar la ira de Dios. Pero yo quiero que entendamos algo en esta mañana, y es que esta sangre que fue derramada sobre el altar no es nada comparada con la que fue derramada en la cruz del Calvario. Porque la salvación no viene por David, la salvación viene por su descendencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si hoy hemos pecado, mis amados hermanos, no debemos correr a una era, debemos correr a Cristo y abrazar su sacrificio, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que la sangre de los machos cabríos, la sangre de estos animales, Dios asistió de ella. Por eso envió a su Hijo Jesucristo, que es el sacrificio perfecto, derramó en la cruz del Calvario esa sangre que nos limpia de todo pecado, y hoy podemos alcanzar la misericordia de Dios. Ahora, no solamente el sacrificio de Cristo también nos hace ver la soberanía de Dios sobre nosotros, sino también su misericordia. ¿Sabe por qué? Porque mientras estemos en el cuerpo, vamos a estar en tela de juicio. El apóstol Pablo, siendo el hombre más ungido, el apóstol Pablo caminando y orientando a las iglesias y tratando de concientizarlas de que había que servir al Señor en santidad, el mismo apóstol Pablo dijo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque mientras estemos en el cuerpo, vamos a tener áreas fuertes, pero también tendremos áreas
débiles. Así que, mis amados hermanos, confiemos en las misericordias de Dios por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué tal si oramos dándole gracias al Señor por ese sacrificio? Y entendamos algo, el sacrificio que hizo David detuvo la ira de Dios, pero el que hizo nuestro Señor Jesucristo no solamente detiene la ira de Dios, sino que también nos asegura la salvación en Él. Así que vamos a orar en esta mañana. Hay motivos para agradecerle a Dios. Señor Jesús, hoy corro a ti para abrazar el sacrificio que hiciste en la cruz del Calvario por mí, porque quiero alcanzar misericordia, porque he pecado contra Dios. Y no quiero caer en manos de hombres, porque ellos no tienen misericordia para conmigo, así como la puede tener el Dios que me creó, el Dios que sabe que soy débil, el Dios que sabe que mientras esté en el cuerpo cometeré miles de errores, pero que también estaré dispuesto a humillarme y a arrepentirme de mis pecados. Así que gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste en la cruz del Calvario por mí, porque Dios me mira a través de esa sangre con ojos de misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, el Señor les bendiga, que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene sus corazones y hasta otra hermosa oportunidad.